vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? Bienvenidos a la entrevista. Hoy vamos a platicar con Enrique Márquez, todo un personaje, la verdad. Historiador, político, poeta, y subrayo poeta porque la verdad es lo que entrevera muchísimas de sus vivencias. Una ruta que lo ha llevado pues a ser asesor de Manuel Camacho Solís en su época de, ahora sí que de secretario de Estado. Estuvo en las negociaciones de paz con el EZLN, cuando el alzamiento zapatista. Fue director de la diplomacia cultural con Marcelo Ebrard a últimas fechas. Y bueno, ahora escribiendo, como él mismo dice en su último libro, Nos queda la palabra. Enrique Márquez, gusto en saludarte. Querida Marta, para mí es un privilegio estar aquí en tu programa. Te lo agradezco muchísimo. A este país lo que le falta es justamente la palabra, la conversación, la reflexión. Sí lo dices, pero yo cuando vi el título de tu libro, déjame decirte que me dolió muchísimo, porque me dio la impresión, y lo corroboré a medida que lo leía, de que has sido muy golpeado, que eres un hombre prácticamente contra las cuerdas y sin embargo, con un último aliento, mirando hacia adelante. ¿Es así? ¿Te sientes así? Yo creo, me ocurre también en la poesía, no creas que me ocurre en la política. Para mí, la travesía vital es como la del salmón, que va a la contracorriente. El salmón sabe incluso que va a morir, ¿no? Pero solo los peces que van con la corriente son los peces muertos. Los peces vivos son los que van a contracorriente, los otros van muertos. Mira, a mí me parece... sí, bueno, hemos estado en momentos difíciles. Lo de Chiapas del 94, la sucesión de Salinas, la perversión del proyecto que hizo Salinas, que generó, no para nosotros, sino para el país, algo muy grave que todavía estamos padeciendo, sino lo que sigue a una derrota política, que es la persecución. No digo que te acostumbras, pero conoces más al sistema. Y de esas hemos vivido algunas. Tú en lo personal, ciertamente, ¿no? Así es. En lo personal, desde luego. Entonces, bueno, uno debe tener muy claro eso y me parece que es muy difícil en la política y en otros sentidos en este país mantener la congruencia, mantenerte congruente, nunca ir en contra de tu propia trayectoria. Uno ve un desfiladero de políticos y de no políticos traicionarse a sí mismos, y eso es lo peor que puede ocurrir en la vida. Mantenerte congruente, nunca ir en contra de tu propia trayectoria. Creo que ese es... ¿Qué momentos de persecución podrías señalar en tu caso? Mira, pues lo que vivimos posterior a 1994, todo el capítulo de la crisis de Lomas Taurinas, no fueron unos meses, fueron 6 años difíciles, muy difíciles. Al lado de Manuel Camacho Solís, señalado entonces, ¿no? Sí, y con Marcelo también fuimos citados, por ejemplo, en el 99 a comparecer con la Fiscalía del caso Colosio, con el cuarto fiscal en 1999, porque intuyo que el presidente Zedillo quería cerrar con broche de oro su sexenio, diciendo que en efecto Manuel Camacho y compañía cargaban con la responsabilidad moral de lo que había ocurrido. Finalmente, pues eso no les salió, porque eso no es cierto, y eso es absurdo. Es un tema que finalmente quedó soterrado, quedó ahí, quedó tapado. Y bueno, recuerdo que Marcelo compareció en tanto que diputado
por escrito. A mí me tocó comparecer 8 horas con el cuarto fiscal, con Luis Raúl González Pérez, 8 horas, porque había escrito yo un libro en 1995 sobre toda la crisis. Pero bueno, mira, es una situación que, como acabas de decir, está en el pasado, está muy presente porque hemos sido congruentes, hemos sido resistentes y tenemos, yo en mi caso, convicciones con las que nos vamos a morir. Y nos parece que lejos de haber mejorado, el país pues empeoró en los últimos 30 años, ¿no? Yo, con mirada de historiador, yo te diría que se pervirtió la vida política y la vida social en general, casi hasta la vida cultural. Es una decadencia lo que estamos viviendo, lo que seguimos viviendo, ¿no? Ahora sí que te preguntaría, como lo hacía el Zabalita de Vargas Llosa, ¿no? Sí. En su libro, ¿cuándo se jodió México? Creo que tú sí tienes la respuesta, ¿verdad? No, no tengo la respuesta, pero tengo una mirada de historiador que me permite entender mejor ciertas circunstancias políticas. Por ejemplo, yo creo que para entender lo que ocurre hoy en México y lo que puede, los desenlaces que podemos tener a 2, 3 años adelante, desde luego va a depender de cómo cierre este gobierno, cómo el presidente cierre su administración, y el tipo de, y los desenlaces que van más allá de él mismo, y hay una dinámica poderosísima de factores que ya no tienen que ver directamente con la oficina presidencial y que están determinando el rumbo del país. Nada más hablo del poder informal, del crimen organizado de Estados Unidos, de la desintegración regional que vive México. Después de muchos años de centralización, México se colapsó en su política porque tiene una nueva cartografía política y social determinada por el crimen organizado y por los gobiernos que se asocian al crimen organizado. Entonces, tenemos una especie de federalismo mafioso, digamos. Ese es un problema. Sí, ese es un problema muy serio que repercute en el futuro. Pero bueno, nosotros para contextualizar, como dicen los líderes de su opinión, como yo les digo, para darle contexto, para entender el escenario, no digo que haya que irnos atrás hasta Benito Juárez y Santana. Sí pesa eso, pero ¿qué ocurrió en los últimos años de la vida moderna de México? Bueno, pues ocurrieron 2 oportunidades de cambio político que desperdiciamos, creo. Una en los 90 con la generación de la modernización, que si nos guste o no nos guste el plano ideológico y lo que resultó después, pues sí representó para México una posibilidad de cambio. Penetró tanto la propuesta de modernización que el presidente Salinas termina con un nivel de aceptación muy alto. Eso le permite tener capacidad de maniobra, ¿no? Llegaba casi al 70%, si mal no recuerdo. Eso le permitió sacar adelante, entre otras cosas, el TLC, y le permitió equivocarse también, porque pensó en la reelección. Pero bueno, esta es otra historia. El apetito de la continuidad personalista echó a perder una oportunidad de cambio desde dentro. A nosotros nos tocó participar en la definición del último cambio por dentro digamos, de la élite política. Ese fue el último intento. Ya después México va en una dinámica. Que es 88-94, en esa etapa. Así, ¿no? Es 88, 90. Yo diría 91. En 91 se empieza a desdibujar el proyecto que viene de la Madrid, digamos. Y entonces una serie de cuestiones, digo 91 porque pues hay un triunfo electoral importante en la elección intermedia con Salinas. Eso permite que el PRI tenga energía para poder replantearse a nivel nacional y generar la candidatura priista.
digamos, tiene su último aliento, ¿no? Pero en muy pocos meses es lo que costó años pensar cómo podemos darle a México un esquema de modernización con progreso social, digamos. No una modernización bruta, afín a los intereses, como resultó. Y ahí ese es el fondo de la discusión entre nosotros y el entonces presidente. Y bueno, se malogró esta oportunidad de cambio desde dentro, bueno, que había sido como la magia del sistema político. Y luego en el 2000 tuvimos otra oportunidad. Cuando gana Fox. Con Vicente Fox, en el mundo están en boga las alternancias, tenemos muy cercana la alternancia española, los intelectuales y los políticos avanzados hablan mucho de eso. Sí era una posibilidad, evidentemente. Se hace el círculo de San Ángel, si recuerdas, en donde confluyeron el Grupo San Ángel. El Grupo San Ángel con intelectuales que iban orientados en esa. Manuel Camacho estuvo en esa posición, y se pensaba que podíamos tener un cambio sin ruptura, que a México le convenía, que tenía el espacio para poder cambiar sin confrontaciones, sin sangrías internas, sin divisiones y sin odios. Eso era lo que estaba en el fondo de la propuesta de Manuel, y en la que estábamos nosotros alineados. Bueno, pues aparece Fox, y en menos de 2 años, en un año, feneció su mandato, porque como escribió alguien, Fox sacó al PRI de los pinos, pero nunca entró a los pinos. Se quedó afuera, ¿no? Logramos una gran oportunidad, creo, la gente la legitimó, la gente estaba muy entusiasmada, pero como afirmó Gómez Morín, el gran Gómez Morín, solo los ilusos se desilusionan. Es decir, los que más se desilusionaron fueron aquellos que pensaron, a los que se les olvidó cómo es México políticamente, cómo funciona, y cómo México no se puede deshacer de esta especie de lastre poderosísimo que es la ideología pragmática del priismo, que se formó desde Porfirio Díaz. La tenemos hoy instalada, más que instalada. Lo que vimos el domingo, el fin de semana, en esta historia de Morena, tiene mucho que ver con eso. Cuando dicen, es que los de Morena son igual que los del PRI, es que el PRI está más que presente. Que el PRI no esté en el poder, pues no quiere decir que el PRI no esté en la cultura política, que es lo que... ¿Eso cómo lo vamos a cambiar? Pues tendríamos que cambiar primero el presidencialismo. Si tú quieres que no haya estos hábitos, tienes que ajustar al presidente. La gran reforma del presidencialismo pudimos hacerla con Fox. Bueno, pues al contrario, se reforzó el presidencialismo, ¿no? Las decisiones arbitrarias. Afortunadamente, en estos últimos años, el Congreso cobró vida y ha tenido una presencia más importante de la que siempre tuvo. Pero bueno, eso depende, siempre está en medio de vaivenes. Entonces, creo que estamos viviendo la tercera oportunidad, digamos, en la vida moderna de México, para un cambio. Y es con Andrés Manuel López Obrador. Y por supuesto, eso es lo que está en juego. A partir del 18, lo que se vio es, aquí hay un quiebre, aquí hay un giro, y puede venir algo importante para México, puede venir un cambio, el cambio que ya necesita el país. Ahorita pues es muy polémico, la situación es muy compleja, la confrontación política, lejos de haber amainado, creo que ha subido de tono. Quizá el avance que deseable para el país tendría que pasar por una reconciliación, ¿no? En los próximos años, que se ve muy lejos. Una reconciliación nacional se ve muy lejos. ¿Por qué? Pues porque el radicalismo con el que se ha propuesto este cambio es excluyente, ¿no? Y tú no puedes excluir ni a los empresarios, ni a los intelectuales, ni a los científicos, ni a las mujeres, ¿no?
el nivel de exclusión que traemos es muy grande, ¿eh? Tú no puedes gobernar solamente con tu base en un país tan complicado socialmente, tan complicado en su seguridad y tan comprometido a nivel internacional, ¿no? México es un país muy importante, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está en juego, ¿no? Los próximos meses lo que vamos a ver es si en efecto se va a consolidar o estamos viviendo un capítulo que seguido de un proceso de reconciliación y consolidación va a ser muy sano para la vida política y social del país, ¿no? O va a ser una regresión, ¿no? Ya lo hemos vivido muchas veces, ¿no? Eso lo hemos vivido muchas veces en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿no? A ver, a ti como intelectual, yo tengo una gran inquietud. Normalmente, cuando hay grandes transformaciones, toda la élite intelectual suele acompañar, si no toda, una parte al dirigente. ¿Por qué Andrés Manuel ahora sí que no tiene quien le escriba? ¿Por qué vive esa soledad intelectual en derredor? De no ser 3, 4 que tiene por ahí. Sí, bueno, eso forma parte de un proceso de descomposición más profundo y más largo. Creo que a los intelectuales mexicanos, merced al proyecto de Vasconcelos, siempre fueron muy dependientes del Estado. Contribuyeron desde Álvaro Obregón a la legitimación del Estado de la Revolución. El Estado se volvió una especie de mecenas y de gran protector del ogro filantrópico que decía Paz, de los intelectuales, propiamente cuando no fluyen los apoyos, las distinciones, los privilegios, las becas, etcétera. Son muy distantes del poder y son muy críticos del poder. En el momento en que el poder los abandona un poco, creo que es el caso, se agazapan, ni siquiera no pueden ser los más críticos. Me parece que también la decadencia ha alcanzado a las ideas. Son muy pocos las mujeres y los hombres que están escribiendo en este país con lucidez, con perspectiva, con visión. Yo creo que esta ausencia de la que tú hablas, no solamente para el presidente, los presidentes siempre tienen una cohorte de intelectuales y de gente que le hace los discursos y periodistas, como ahora, son 3, 4 periodistas, están dando lata ahí, y quieren exterminar a los que sí dicen o decimos cosas, ¿no? Oye, ahora que mencionaste la palabra exterminio, pues no puedo evitar recordar que hace ya un año exactamente, pues a ti te trajeron ahora sí que te tiraron a matar y tuviste que salir de la dirección de la diplomacia cultural. ¿Qué reflexión harías hoy a un año de distancia? Mira, sí, claro, qué bueno que me lo preguntas. Y solamente a ti podría contestarte porque no, en México no hay con quien hablar de estas cosas con tanta soltura y sinceridad como contigo. Pues, mira, ahí pasaron varias cosas importantes. Una, yo fui víctima de distintas circunstancias, pero fui víctima de una guerra mediática, de una batería de bots muy poderosa que yo, en su momento, el periódico Reforma lo consignó. Yo, en los días en que ocurrió, el periódico Reforma habló de una batería muy poderosa de ataque de bots, de trolls, accionada desde la comunicación social de la presidencia y justamente patrocinada por el gobierno de la Ciudad de México. Eso lo consignó Reforma, está en la constancia ahí. Yo como lector dije, caray, y eso ocurrió al día siguiente. No creas que se escribió ahora, al día siguiente.
Pero digamos que ese fue el desenlace. Había interés. Tengo la impresión de que el grupo que operó esto estaban interesados en que el señor Salmerón llegara a la diplomacia cultural. Tengo la impresión, pero porque él fue uno de los más activos. Incluso en algún momento sacó un poema mío y dijo, miren, hasta es un poeta chafa, algo así dijo, ¿no? Él fue el capitán de todo lo que ocurrió. Pero mira, esto, y por otra parte, hubo ahí un error estratégico mío importante, que yo creí en la lealtad y en la amistad del funcionario con el que se dio la confrontación. Con Jorge Fernández, ¿no? Me equivoqué. Ahí me equivoqué rotundamente, pero bueno, lo más importante es que en la circunstancia, digamos, en la coyuntura, yo obré sensatamente, responsablemente. Entendí que uno de los saldos inmediatos era que mi capacidad para seguir tratando con la comunidad cultural se había reducido bastante en ese momento, ¿no? Porque en México es muy curioso, las verdades se están estableciendo a partir de las redes, algunas, ¿no? La mentira en política está siendo muy eficaz, ¿no? Y imagínate, de tener visitas en mi cuenta de Twitter, de 83 visitas que tuve una semana, de pronto aparecieron 3 millones, ¿no? Yo te puedo enviar el reporte que hizo el Universal, ni siquiera yo. Fue una cosa tremenda. Hay hasta una curva, ¿no? Cuando el presidente habló en la mañanera del asunto, todavía se disparó más, en fin. Entonces fue una operación bastante ruda. Creo yo que en alguna parte debe haber molestado que yo escribiera. Yo seguía escribiendo, Marta. El libro al que te referiste al principio es producto de mis artículos en el Universal, y yo era funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y comencé a escribir en el Universal siendo funcionario. México es uno de los pocos países en donde eso no se permite, en donde un intelectual, un artista que es funcionario, tiene que callarse o tiene que dejar de bailar, ¿no? Bueno, si la función se lo exige, pues sí. Pero yo no tenía por qué callarme. Incluso escribí artículos, 2 o 3 artículos sobre la reelección presidencial, por ejemplo, ¿no? Sí. Había gente que me decía, oye, pero ¿cómo puedes escribir sobre eso? ¿Y por qué no? A ver, déjame detener aquí, porque vamos a hacer una segunda parte. Las turbulencias precisamente del poder y de la política. Enrique Márquez. Y vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista.